Agradecerles a todos los que han venido de forma presencial aquí a Anoeta, a este aula de salud, como comentaba, de Policlínica de Guipúzcoa, y tanto también a los que nos están siguiendo, bueno, todavía no porque nos han conectado, pero en teoría lo verán en YouTube o en streaming en las redes sociales. Hoy inauguramos un aula que solemos realizar habitualmente todos los años sobre traumatología, pero este año nos vamos a centrar en lo que son las lesiones deportivas. Para ello traemos a un grupo experto y especialista de traumatología Policlínica de Guipúzcoa, que además están diferenciados también por lo que son diferentes tipos de patología y articulación. Para ello contamos con el doctor Ricardo Cuéllar, Adrián Cuéllar, el doctor Asier Cuéllar, el doctor Alberto Hernández, Samuel Pajares, Antonio Moreno y Juan Zaldúa. Todos ellos forman parte del servicio de traumatología en Policlínica de Guipúzcoa y nos van a poder avanzar las lesiones más frecuentes a nivel deportivo y los avances que hoy en día contamos. Comentarles que, bueno, que al final de toda la exposición, porque cada uno hará una pequeña exposición de su parte, tendremos un momento de tertulia, coloquio, para poder, tanto si en algún momento nos conectamos, la gente que esté online quiere hacer alguna pregunta, o bien los que estén en la sala, por supuesto. Muchísimas gracias y de nuevo perdonen por el retraso y comenzamos. Gracias. Ahora empezamos con el vídeo. Si damos entrada al vídeo. Quirón Salud pone a disposición de los usuarios la posibilidad de realizar la autoadmisión de su cita desde la app Quirón Salud en su dispositivo móvil, sin tener que pasar por el mostrador físico a su llegada al centro. Se le proporcionan en su teléfono móvil la ubicación y el número de turno de su cita. El usuario encuentra esta información en la pantalla principal de su portal del paciente y también en el listado de próximas citas. El servicio se activa media hora antes de la cita, una vez el paciente accede al centro. Al entrar al portal del paciente, adjunto a la información de su cita aparece el botón para solicitar la admisión online. Al pulsar, se le facilitan los detalles de su número de turno y el lugar de la cita. Si sigue navegando por el portal, esta información permanece visible hasta que sea atendido. Cuando la autoadmisión no está activa, el usuario es informado con los pasos a seguir para una admisión en mostrador. Quirón Salud busca facilitar la accesibilidad a los pacientes citados a los hospitales de la compañía, acompañándolos en el proceso asistencial desde la llegada al centro. Un paso más para humanizar el proceso hospitalario y estar cerca de nuestros pacientes. Quirón Salud, la salud persona a persona. Llevaba, creo, desde el 2019 con un dolor a la cadera izquierda y bueno, pues hice una radiografía en el 2021 donde ya se me veía que tenía la cabeza del fémur pues, que se estaba aplanando. Pues como todo el mundo, pues un poco de miedo, aprensión, operarte, entonces he esperado, aguantado y hasta creo que fue el verano del 2023 o ya no podía ni andar. Es decir, cojaba mucho, no conseguía dormir, muchos dolores y entonces decidí pues,
operarme. Entonces busqué y entonces pues encontré al doctor Adrián Cuellar, aquí en la policlínica. Cogí cita para, creo que fue principios de septiembre del 2023, donde él me dijo que bueno, pues operaba todos los jueves, entonces pues, me puso un poco ya pues decidí la fecha, entonces cogí 15 días después y el 29 de septiembre me operé de la cadera. Después de la operación, pues cuando ya me despierto, me pongo la mano en el costado y digo, pues ya está hecho, ya estoy operado, entonces eso, me suben a la habitación, me empiezo yo sobre las 3 de la tarde, cuando se me va un poco la anestesia, me pongo las muletas y me pongo a andar en el pasillo de la policlínica. Veo que estoy bien, me viene a ver el doctor, le digo a ver si puedo salir, me dice si estoy bien, pues que me da el alta. Pues a las 9:30 del 29 estaba en mi casa. Si llego a saberlo, lo hago antes. Y no sufro tanto lo que he sufrido, he aguantado todo lo que he aguantado, sabiendo que estoy de maravilla. 15 días son los principios donde te cuesta un poco hasta que cojas el ritmo y luego yo a los 10 días ya estaba con una sola muleta. Yo decido también en diciembre de lanzarme con un fisio y voy 2 veces por semana y además de eso bueno, he cogido un entrenador particular y entonces estoy dándome a tope y ves, estoy de maravilla. Quiero decir que hacía tiempo que no estaba así. Y insisto, si llego a saber, pero no aguanto tanto. A ver, con 18 años, pues eso, montamos una empresa de transporte, conduces camiones, ya sabes, pues se salta de la cabina, pues los gestos que no tienes que hacer, que no, te dicen siempre tienes que bajar para atrás, entonces saltabas, subías a descargar los palés, entonces pues burradas. Y siempre me decían a mí, ya te acordarás cuando seas mayor. Y pues vino la factura, ahí vino. Entonces, y yo estaba conduciendo mucho y era imposible, es que ya no bajaba del camión y es que no podía ni andar. No podía ni andar. Pues el miedo, mucho miedo. Es que ahora mismo empezamos a mirar internet y bueno, es increíble, ¿no? Lo que se puede salir, ¿no? Bueno, sabía que me tenía que cortar el fémur, la cabeza del fémur, meterme una prótesis, todas esas cosas, dices, ¿eso cómo tiene que ser? ¿Y cómo va a ser la recuperación? Pero luego lo que pasa es que en el ámbito mío de amigos, muchos se estaban operando de cadera y todo el mundo me decía lo mismo, es que si llegas a ver, yo conozco a uno que ha tardado 5 años y es que no puede ni bajar las escaleras. Y ahora que está, lo ves, corre, es increíble. Yo estoy igual, yo quiero decir que soy impecable. Sí, yo llegué estaba convocado a las 7:15, creo, o 7, eran las 7 de la mañana. Y me prepararon, bueno, yo creo que si me cogían la tensión y estaba, no me acuerdo, pero me dijo el enfermero, el celador me dijo, esto lo tienes por los nervios. Yo sé que me bajaron porque me reclamó el doctor, me reclamó, entonces llegué yo yo me acuerdo que eran las 8:15, que me crucé en el pasillo del bloque y me dijo, David, empiezo por ti. Pues encantado, pues ahí me pusieron. Yo sé que me pusieron la peridural a las 8:32 y a las 8:35 es lo último que me acuerdo. Y luego yo me acuerdo que eran exactamente las 10:15, me levanté y dije, tengo sed y tengo hambre. Me desperté y entonces me dijeron para la habitación. Me puse la mano, como te he dicho antes, me puse la mano, sabía, bueno, ya veo que estaba operado, entonces dije, bajé la presión y ya está hecho. Yo me pasé la radiografía después de la operación a los 3 meses. Te digo, yo al mes y poco estaba ya... A ver, septiembre, octubre, noviembre estaba sin muletas.
A ver, me probé en diciembre. En diciembre, y en diciembre cubrí vacaciones de un chico y en diciembre estaba ya conduciendo. Y el coche lo cogí a los 15 días, mi propio coche. Subir, bajar. Que se operen, pero que no esperen, que vayan y lo hagan. Yo me he quitado un peso encima y unos años de sufrimiento que he estado sufriendo, y muchas veces me digo, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces les digo, les animo de todo corazón que se operen, que es otra vida, sin dolor. No, yo tengo todavía la revisión anual con el doctor Collar en diciembre. Son solo 8 meses que estoy operado, es decir, que muscularmente yo me noto muy bien. Hago totalmente vida normal. 8 meses, ¿quién me hubiese dicho esto hace 8 meses? Subir y bajar del coche. Para mí era un infierno. Subir las escaleras. Andar, cosas lo más básico posible. Es que en la cama luego cuando me acostaba, me apoyaba sobre el costado, me dolía. Ya te dije, yo en su día, antes de operarme, se me dormía el antebrazo y la mano, las dos. Yo ahora no tengo nada. Que tenía un nervio, me acuesto y duermo de maravilla. David es un paciente joven que vino a la consulta con un dolor en la cadera con mucha limitación. Él estaba limitado para hacer su actividad de vida cotidiana, trabajar, hacer deporte, e incluso le molestaba para dormir, se veía muy limitado. Entonces pues vino a la consulta a saber qué es lo que le estaba sucediendo en esa cadera. Entonces, pues nada, tras una exploración en la que vimos que realmente tenía una limitación de movilidad, con un dolor claro en lo que es la articulación de la cadera, le realizamos una radiografía. Ya en esa radiografía comprobamos que lo que tenía era un claro desgaste de la articulación, en el cual la única solución era implantarle una prótesis total de cadera. En muchos pacientes podemos realizar artroscopias para resecar deformidades. No era su caso. Su caso, a pesar de ser un paciente joven, la única solución era implantarle la prótesis. Entonces, pues nada, se lo explicamos, le explicamos que la patología que tenía, la única solución era esa y que la decisión estaba en sus manos, en decidir cuándo se quería operar. Pues nada, le ofrecimos la opción esa de elegir en qué fecha del año le venía mejor por su trabajo realizarse la cirugía y nada, pues así fue. Entonces, pues nada, quedamos ese día, le implantamos la prótesis a primera hora de la mañana y las indicaciones fueron claras. A partir del momento de la cirugía, él iba a decidir en qué momento pues iba a poder caminar. Nosotros desde el principio le dejábamos hacer actividad normal. Le dejamos desde el principio empezar a caminar. De hecho, al cabo de las pocas horas ya se puso de pie y se puso a caminar. Yo pasé por la tarde a ver cómo se encontraba. Ya estaba caminando con las muletas y pues decidió irse el mismo día de la cirugía a casa, de lo bien que se encontraba. Y nada, pues luego ya el seguimiento fue perfecto. A la consulta vino, si no recuerdo mal, con una muleta y ya casi le estaba sobrando. Y pues el paciente está, según nos ha ido comunicando, muy contento, ha podido reiniciar su actividad laboral con total normalidad y está haciendo vida deportiva de nuevo. Llevaba, creo, desde el 2000. Comenzamos con la ponencia del doctor Ricardo Cuellar. La presentación
Hola, buenas tardes a todos. Daros la bienvenida, agradeceros vuestra presencia aquí a todos y a Policlínica y el Grupo Quirón Salud el apoyo que nos dan siempre a través de estas aulas. No ha habido ningún cambio en el equipo, lo voy a presentar nuevamente de nuevo. Quienes nos seguís desde hace años ya quizá nos conocéis, y para los que no haré la presentación habitual. Pero primero un pequeño inciso, quizá os haya llamado la atención el testimonio de David, de este paciente de Adrián, en relación al tema que hemos elegido. Cuando hablamos de lesiones deportivas, quizá antes la gente podría entender que estábamos actualmente excluyendo a las personas de más edad y hablamos solamente de los jóvenes. Ni mucho menos, todo lo contrario. Hoy en día entendemos el deporte a todas las edades y tratamos deportistas generalmente de todas las edades. El deporte hoy no es una exclusiva solamente de las personas más jóvenes. Y evidentemente el caso de David es contestar a una pregunta que subyace siempre y que no todo el mundo tiene tampoco claro, y es: ¿y después de una prótesis no voy a poder volver a hacer deporte? Pues sí, como David, y con un poco de tiempo y de nuevo entrenamiento podréis volver a reanudar la actividad deportiva que realizabais antes de la intervención. Bien, como os decía, presentaros de nuevo al equipo. El trabajo en equipo nos permite siempre hacer un buen diagnóstico y una correcta indicación. Como os decía Sonia al principio, trabajamos de manera específica diferentes articulaciones. En el orden en el que vamos a hablar lo iréis viendo, y eso nos permite realizar este trabajo y al mismo tiempo una adecuada selección de los pacientes y de las indicaciones, que es una de las ventajas para obtener los mejores resultados posibles. También habéis visto en la introducción que cada vez estamos un poco más auxiliados por la técnica, y aunque no estamos todavía en la época de la inteligencia artificial, cada vez el manejo de las páginas es más cotidiano, y así eso nos permite también el atender a la patología de urgencia sin estar presentes físicamente. Pero debéis ser conscientes que si en algún caso tenéis que acudir al servicio de urgencias de Policlínica, tanto nosotros como el resto de los especialistas estamos puntualmente informados a través de la página que utilizamos para la información hospitalaria, y de esa manera podemos realizar un diagnóstico y una indicación de lo que hay que hacer de manera inmediata, aunque físicamente no nos veáis. De esta manera atendemos pues mucha patología de urgencias de las diferentes federaciones. Y la montaña, por ejemplo, parece mentira, pero muchas personas de edad media y de edad avanzada están federadas en montaña, y es una de las fuentes de nuestros pacientes más importantes. No solamente el fútbol o el rugby, sino, como os digo, atendemos a muchos pacientes también de la Federación de Montaña de diferentes edades. Como os digo, a través del escritorio del programa Casiopea que utilizamos, estamos permanentemente informados y se puede tomar una decisión terapéutica en el mismo momento. Y introduciré ahora ya, una vez que os he hablado un poco del conjunto, lo que atendemos fundamentalmente en patología de cadera, que desde el punto de vista deportivo o de accidentes en general son las fracturas, quizás la patología más importante, que en la cadera no son muy frecuentes, y sobre todo son deportes de alta energía, como pueden ser el ciclismo, vemos algunas, y especialmente el motociclismo. Estas fracturas se suelen tratar, como muchas de ellas, sobre todo cuando están desplazadas, mediante fijación, que nosotros llamamos osteosíntesis. También hay un cuadro muy conocido que no se produce por lesiones, pero sí se conoce cada día más por el hábito deportivo, que es lo que llamamos el choque femoroacetabular, que se debe a la forma de la cadera, pero que no se produce solamente por tener esa forma que favorece el dolor. El dolor de la cadera siempre es un dolor referido a la ingle, y este es el cuadro que se produce generalmente en pacientes jóvenes, en forma de dolor en la ingle, que durante mucho tiempo se confundía
con lo que se llamaba tendinitis de aductores. Habréis oído hablar de, aunque no hayáis practicado mucho fútbol, habréis oído hablar muchas veces de la famosa tendinitis de los aductores del jugador de fútbol. Pues bien, en la mayor parte de los casos hoy sabemos que esas tendinitis realmente se deben a esa pequeña joroba, a esa pequeña jiba de la cabeza del fémur, que produce un cuadro conocido como choque, como impacto del fémur contra su cavidad acetabular, y que produce esa sintomatología dolorosa que limita de manera muy importante la actividad deportiva y que actualmente tratamos habitualmente mediante artroscopia, realizando limando, básicamente limando esa jiba para que permita la desaparición del dolor. Al mismo tiempo, este choque suele producir una rotura, una lesión del labrum, que es una especie de junta o de menisco, parecido al menisco, que se encuentra a la entrada de la cadera, y que, como os digo, se puede romper de forma aislada por un traumatismo o se puede romper de manera por el choque continuado de estas formaciones de choque femoroacetabular, y también confunde a veces con las tendinitis y requiere al mismo tiempo un tratamiento que se puede hacer igualmente por artroscopia. Os decía Adrián en el vídeo cuando comentaba si se puede hacer artroscopia o no se puede hacer artroscopia, como era el caso de David. Evidentemente es una barrera que intentamos siempre delimitar de forma personal en cada paciente. La artroscopia es menos agresiva, pero hay casos en los que el desgaste está demasiado avanzado y la única indicación lógica es realizar una prótesis, como os decía al principio de mi charla, que no inhabilita para la reincorporación deportiva. Y dicho esto, pues le paso el testigo a Adrián, que os va a hablar más específicamente de la patología del hombro. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, yo os voy a hablar de la patología del hombro y lo primero agradeceros la compañía que nos habéis hecho esta tarde y sobre todo voy a centrarme un poco en la patología deportiva, independientemente de la edad. Las fracturas que más nos encontramos, como os decía, independientemente de la edad, son las de clavícula en pacientes deportistas. Es verdad que no es la fractura más frecuente, pero en deportistas sí que es la que más nos solemos encontrar. En pacientes muy jóvenes este tipo de fracturas normalmente no suelen ser quirúrgicas. Con un reposo de un mes suele ser suficiente. Pero ya a partir de los 15 años, si la fractura está muy desplazada y el paciente quiere recuperarse rápido, solemos tender a operarlas. Y si son pues, ciclistas profesionales, motociclistas, pues les dejamos desde el día siguiente o desde las semanas siguientes retomar su actividad deportiva de competición. Con esto conseguimos pues, que la recuperación sea más rápida. No en todos los casos. Si no está desplazada, pues valoramos el dejarle unos días de reposo y que luego ya retome su actividad deportiva. Pero sí, la ventaja que aporta la osteosíntesis eso, es la rápida recuperación. Respecto a las fracturas de húmero, es raro que nos las encontremos en pacientes deportistas, lo que viene siendo ya el hombro, pero esas depende un poco del tipo de fractura, solemos operarla o no operarla. Pero bueno, ya os digo que estas suelen ser muy raras en pacientes deportistas. Otra patología de la clavícula que nos solemos encontrar mucho en ciclistas y motociclistas son las luxaciones de la clavícula. Estas decimos un poco el grado según el grado de desplazamiento. Cuando se ha desplazado poco, normalmente no se operan. Con un poco de rehabilitación durante 1 o 2 meses se suelen recuperar. En la mayoría de los casos suelen estar completamente luxadas. Y estas, cuanto antes se operen, el pronóstico es mejor, porque mediante la técnica artroscópica con pequeños abordajes fijamos la clavícula al sitio donde se ha desplazado y con un mes de cabestrío luego ya puede empezar a hacer la rehabilitación recuperando su anatomía normal y la función del hombro normal. Si se deja evolucionar este tipo de lesiones, el problema que tiene es que los ligamentos que se han roto, a pesar de que luego lleves la clavícula y el hombro al sitio, no cicatrizan. Y entonces ya sí que habría que hacer una cirugía pues, un poco más agresiva, poniendo tejidos de sustitución. Entonces, con este tipo de lesiones, pues solemos recomendarlas operarlas en menos de un mes, porque con una técnica artroscópica pues conseguimos devolver el hombro a su funcionalidad con pequeños abordajes.
Entonces, como veis, pues ahí se ve como la clavícula se desplaza. Esto, como digo yo siempre, no es que la clavícula suba, sino que el hombro se cae para abajo. Entonces, lo que buscamos es que el hombro vuelva al sitio. Y esto, mediante artroscopia, pues lo conseguimos reparar. Centrándonos ya en el hombro, las patologías que nos solemos encontrar en los deportistas suelen ser luxaciones repetitivas del hombro, que se luxa constantemente con la actividad deportiva. Las lesiones del bíceps, de la porción larga del bíceps, normalmente en su inserción, es decir, dentro del hombro, que se les suele lesionar y les suele dar mucho dolor, sobre todo a los lanzadores de balonmano o béisbol, que aquí no hay, pero bueno, sobre todo aquí en la zona de balonmano. Y las lesiones del manguito rotador. Estas, normalmente en gente joven deportista, las lesiones suelen ser lesiones menores. En gente más mayor, a pesar de... O sea, bueno, son deportistas también, nos solemos encontrar eso, como decía Ricardo, en montañeros que se caen, se suelen romper muchas veces el tendón y lo arrancan completamente. En este tipo de roturas solemos recomendar, si están completamente roto el tendón, somos muy tajantes con ello, nuestro consejo es repararlo, porque estas roturas del manguito rotador, si se dejan evolucionar, luego la recuperación es mucho peor, el tendón no conseguimos a veces repararlo tan bien como nos gustaría. Entonces, cuando está completamente roto, la indicación es clara, es claramente operarlo y repararlo. Si son pequeñas roturas, solemos recomendar empezar con una rehabilitación, porque en muchos casos deja de doler, a veces cicatriza el tendón y con una buena rehabilitación evitamos la cirugía. Pero ya os digo que cuando está completamente roto, la indicación es clara. Respecto a la inestabilidad de hombro, que es cuando se sale el hombro una y otra vez del sitio, si ha habido un episodio, normalmente con rehabilitación suele ser suficiente, pero cuando se empieza a luxar una y otra vez, cuanto antes se toma la decisión de operar, el pronóstico es mejor, porque cada vez que se sale el hombro, las lesiones que se van produciendo son mayores y luego la facilidad con la que se sale es mayor. Y las cirugías que hay que someter al paciente pues son cada vez más agresivas. Casi siempre las reparamos, las tratamos mediante artroscopia, las 3 patologías. En algunos casos requerimos de pequeños abordajes, pero siempre guiados por la técnica artroscópica. Que esto pues, lo que nos aporta es una visión mucho mejor de la anatomía, un control de las estructuras mucho mejor y sobre todo la recuperación. Al final son abordajes mínimos y por lo tanto pues, sometes a menos agresión a las estructuras musculares de en torno al hombro. Y con esto daré paso a Asier Cuellar, que os transmitirá un poco las lesiones de rodilla. Bueno, buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por venir. Y nada, iba a hablar un poquito sobre las rodillas sin extenderme demasiado en cosas técnicas, pero bueno. Voy a hablar un poquito de las lesiones deportivas, pero bueno, que si alguno tiene alguna duda sobre el resto de lesiones a nivel de la rodilla, pues puede hacer cualquier pregunta, ¿vale? En cuanto a la patología de rodilla, bueno, decir que no quiero quitar importancia al resto de articulaciones, pero decir que la verdad es que suele ser la articulación que más suelen consultar, tanto a nivel de consultas como de urgencias. Y básicamente, bueno, voy a hacer un poquito un resumen de todas ellas, ¿no? En primer lugar, las fracturas a nivel de la rodilla, que bueno, que no suelen ser las fracturas más comunes a nivel deportivo, que suelen ser las fracturas a nivel de la tibia proximal y que no suelen ser las más comunes, ¿no? Porque al final suelen ser fracturas que necesitan alta energía, un componente mayor para que se puedan producir, ¿no? Y esto, pues bueno, suele ser más en deportistas como puede ser de esquí, de motociclismo, pues bueno, pues que hay un componente mayor de energía, ¿no? Y luego pasando a lo que sí que de verdad suele ser la causa más común de consulta, que suelen ser las lesiones a nivel de ligamentos y a nivel meniscal, ¿no? Que esas son las preguntas más habituales, ¿no? Pues bueno, en cuanto a estas dos estructuras, básicamente resumiendo, o sea, simplificando, decir que, bueno, por nuestra parte sí que
parece mentira, pero lo que se está viendo, o sea, se está realmente dándonos cuenta una vez más es de que todas esas lesiones estructurales, que lo que necesitamos es que volver a repararlas y reconstruirlas. Quiere decir que siempre que se lesiona un ligamento cruzado o las lesiones meniscales, pues bueno, siempre intentamos repararlas para volver a hacer una vida normal, ¿no? O sea, lo que me refiero es que cuando vamos encontrando bastante habitualmente lesiones de cruzados, de meniscos, pues siempre intentamos mantener esas estructuras y reconstruirlas de forma anatómica para volver a hacer la misma actividad que se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Como deciros, pues lo mismo, a nivel de, por ejemplo, meniscal, que sí que intentamos, o lo más habitual sobre todo es que intentemos reparar las lesiones que nos podamos encontrar. Esto, decir que no es para todos los casos, ni que en todos los pacientes, ni en todos los tipos de lesiones meniscales se pueda realizar, pero sí que a nivel deportivo, como estamos hablando ahora, pues sí que es algo que sí que intentamos hacer y sí que insistimos cada vez más. No es que hayamos descubierto nada nuevo, pero sí que lo que intentamos es afianzar eso tan básico como mantener lo que teníamos, que por algo está ahí, ¿no? Pues intentar reparar eso que se ha lesionado y no limitarnos solo a quitar o quitar eso que pueda estar lesionado, sino a reconstruirlo o repararlo, ¿vale? Entonces, eso es básicamente el mayor principio que tenemos a nivel articular de la rodilla. En el resto de lesiones a nivel de la rodilla, pues bueno, pues nos podemos encontrar más tipos de lesiones, como a nivel de la rótula, a nivel del cartílago, que bueno, que pueden ser un poquito menos habituales o que pueden estar en relación también con las lesiones de ligamentos y meniscales. Bueno. Como decía, habitual, bueno, pues estamos viendo que hoy en día cada vez hay más pacientes federados, más chicos, más chicas jóvenes que hacen más deportes de torsión, de giro, como puede ser el fútbol, baloncesto, con mayor nivel competitivo y bueno, pues está viendo que cada vez hay más lesiones, sobre todo a nivel de ligamento cruzado anterior, ¿no? Y especialmente a nivel de ligamento cruzado anterior, sobre todo en el fútbol, baloncesto, y que hay que también tener en cuenta que ese tipo de lesiones ligamentosas, la mayor parte de ellas suelen ir acompañadas de otras lesiones a nivel articular, que casi nunca o nunca vamos a encontrar que solo se ha lesionado un ligamento cruzado o solo un menisco, sino que todas esas cosas siempre van acompañadas de algún componente más. Especialmente, por ejemplo, como las lesiones de los ligamentos cruzados, que la mayoría de las veces pues nos encontramos también lesiones meniscales o lesiones en el cartílago, que al final hay que decidir un poquito, darles algún tratamiento, además de solo reconstruir o reparar ese ligamento cruzado, ¿no? Y a raíz de lo que decía mi padre, pues bueno, la edad, el tipo de actividad y todo, pues no es ningún excluyente para que alguien se pueda lesionar un ligamento cruzado, un menisco, una lesión de rótula, y que eso no quiere decir que sea un impedimento para que se le pueda reparar. A volver, como decía antes, a hacer la misma actividad y a tener, digamos, la misma articulación que tenía antes, ¿no? Y bueno, eso básicamente es a nivel de la articulación, que bueno, se podría extender un poquito más, pero basándonos en el principio de que mantener las mismas estructuras que tenemos, que por eso están ahí, pues bueno, pues también vamos teniendo algunas técnicas añadidas que digamos que nos pueden ayudar un poquito a superar esos problemas que nos podamos encontrar, ¿no? Como pueden ser, pues bueno, injertos de cartílago, podemos tener lesiones o algunas infiltraciones a nivel de la rodilla que puedan ser de plasma, de PRPs o ácido hialurónico, ¿no? Esos son todas unas ayuditas que nos pueden ayudar a mejorar o a avanzar un poquito en las lesiones, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que nuestra anatomía es lo que tenemos que mantener y en ese principio nos tenemos que basar. Bueno. Estos son algunos ejemplos. Y bueno, pues con esto voy a dar paso a Alberto para que hable de la columna, que también es muy importante. Así que... Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros esta tarde. Y bueno, yo me presentaré, soy Alberto Hernández, soy traumatólogo que me dedico monográficamente a la patología de columna. Casi toda la patología que atiendo es de índole
degenerativa, que tiene que ver con desgastes, pero también atendemos a pacientes que tienen lesiones deportivas en el ámbito de su espalda, de su columna. Y como estamos aquí en el templo del fútbol, pues hay una lesión que me apetecía explicaros por desconocida para mucha gente, y es la espondilolisis. Es una lesión que es menos conocida que las hernias discales, que las discopatías, los desgastes del disco, pero que bueno, pues, es un porcentaje muy importante de la patología deportiva que atendemos en el ámbito de la columna. Tiene que ver con una lesión del arco posterior de la vértebra. Esto es el cuerpo vertebral y este es el arco posterior, y aquí veis una grieta que se produce por un choque repetido de la articulación superior de la vértebra que hay por encima en un fenómeno que los anglosajones denominan el nutcracker, el cascanueces, que es una compresión repetida de esa zona de la vértebra. Y esto pues, se da con cierta frecuencia. Lo vemos en un porcentaje inferior al 5% de la población adolescente, y muchas de estas lesiones llegan a la vida adulta con más o menos sintomatología, pero en la vida adulta van a dar problemas también. Y tienen que ver con el deporte, tienen que ver con la práctica deportiva. En población deportista se ve con cierta frecuencia, dependiendo de las series, como veis aquí, un 15-47% de gente con dolor lumbar en el ámbito deportivo puede padecer esta lesión tan singular. Y tiene que ver con el gesto repetitivo en hiperextensión de la columna. Aquí veis a un compañero nuestro, traumatólogo, levantando peso en reiteradas ocasiones, y en este gesto de hiperextensión de la columna lumbar y carga axial de la columna se puede generar este defecto en la parte posterior de la columna. También se produce en el ámbito de la gimnasia rítmica, en gestos de hiperextensión de la columna, y por supuesto en deportes más populares como pueden ser nuestro fútbol o el fútbol americano. Cualquier gesto de hiperextensión repetido en el tiempo puede generar este efecto de cascanueces y cascar, romper la parte posterior del arco posterior de la columna. ¿A qué conduce eso? Pues a cuadros de lumbalgia, a cuadros de dolor lumbar agudo en el contexto de un paciente que hace deporte. Y esto es importante hasta el punto que las distintas series que se han ido publicando al respecto nos dicen que en el ámbito del soccer, de nuestro fútbol, sucede hasta en el 47% del paciente adolescente que viene con un dolor lumbar. Es decir, esta espondilolisis es probablemente nuestro diagnóstico de sospecha más importante. Y en otros deportes es menos frecuente, pero en el fútbol pues, es probablemente el diagnóstico al que llegamos con más frecuencia en el paciente con una lumbalgia. Desde hace un par de años llevamos en Policlínica realizamos un protocolo que se basa pues, en series publicadas por otros profesionales del mundo de la columna, y se basan en hacer un parón deportivo. Esto lo llamamos una fractura de estrés, y lo que hacemos es parar, estopar la práctica del deporte. Colocamos un corsé a medida durante unos 3 meses, especialmente si el paciente pues, tiene un dolor importante, y después de esto le aplicamos un estimulador externo de formación ósea basado en magnetoterapia, unos cinturones especiales que generan un campo magnético con el que esa pequeña grieta tiende a la estimulación y tiende a regenerar. Hacemos un control al cabo de un tiempo con imágenes si es necesario, pero a casi todos los pacientes que entran en este protocolo pues les aplicamos un programa de fortalecimiento del core en las siguientes semanas. Con este protocolo de parón deportivo, el corsé, la estimulación magnética y la rehabilitación de toda la musculatura que está alrededor de la lesión, obtenemos unos resultados óptimos y hasta
un 90-95% de los pacientes recuperan el rendimiento deportivo previo. Sin embargo, todavía hay algunos pacientes, hay algunas lesiones de este tipo que necesitan una reparación quirúrgica porque fracasa todo este tipo de estrategia conservadora. Y estas son cirugías que llevan descritas muchos años y que todavía pues, de vez en cuando tenemos que realizar, y consisten en rellenar esa grieta que se ha producido en la vértebra, la raspamos, la cruentamos, la reavivamos, le colocamos un autoinjerto de hueso, un poquito de hueso sano que cogemos de otra localización, habitualmente de la cresta ilíaca del paciente, de la pelvis, y después le aplicamos un implante en distintas configuraciones, como veis aquí en estos esquemas, y cerramos, hacemos la osteosíntesis que han dicho mis compañeros, le colocamos una estabilización para que cicatrice esa grieta o esa fractura de estrés que se ha producido. Y esto es una lesión que ya digo que popularmente es menos conocida, pero que es probablemente la lesión más frecuente en nuestro ámbito en lo que tiene que ver con la columna. Y además de esto, os quería hablar, o quería haceros una consideración personal. Sobre la práctica deportiva y las lesiones de la columna existen excesivos mitos. No hagas esto porque va a ser malo, cuidado que con tu hernia no hagas esto otro, y yo creo que tenemos que desmitificar algunas cosas y pues esto que nos dijeron en algún momento, que correr es malo para tu columna, pues no es así, esto es falso. Hay documentación abundante, un montón de trabajos científicos que van demostrando que la práctica deportiva no es insana para la columna, sino lo contrario. Sí es verdad que puede haber algunas lesiones deportivas y a lo mejor todo este elenco de lesiones deportivas que os estamos contando os pueden disuadir de hacer deporte, y en absoluto. El deporte suma salud, puede ir acompañado con algunas lesiones, pero nosotros estaremos encantados de asesoraros, decir qué es lo mejor para vosotros y que podáis seguir practicando vuestro deporte, que seguro que os da muchas satisfacciones. Muchísimas gracias. Es que me he puesto el micrófono. ¿Se escucha ahora, no? Sí. Bueno, pues nada, enhorabuena a mis compañeros por las charlas. Me uno un poquito a los agradecimientos a que perdáis vuestras horas de ocio y de descanso en estar aquí para atender nuestras comunicaciones. Hablo rápidamente de lesiones de mano-muñeca, ¿no? Las lesiones articulares en la mano y muñeca en el deporte puede ser de una manera directa, cuando el deporte implica actividad de la mano-muñeca, boxeo, voleibol, balonmano, pelotari, etcétera, etcétera. O, desgraciadamente, en deportes que se usan rodilla, cadera, otro tipo de deportes en los cuales hay caídas del deportista, incluso en montañismo o escalada, caídas peligrosas con impactos importantes y destrozos a veces articulares, ¿no? Está claro que quizás, como ha dicho Asier, la rodilla es como la estrella del deporte, ¿no? Que es el motivo de atención más importante, pero bueno, que la mano muñeca también tiene su incidencia, ¿no? Podemos tener lesiones óseas. La lesión ósea, para que se rompa un hueso, podéis entender, tiene que haber una lesión, un impacto muy fuerte. Suelen ser caídas, en raros casos a veces por movimientos muy forzados, en deportes tipo judo, a veces porteros, pero bueno, suelen ser caídas, se producen lesiones óseas. Puede haber lesiones tendinosas de la muñeca o el codo por movimientos repetitivos, el clásico tenis, el codo del tenista, el codo del golfista. Y puede haber lesiones ligamentosas, que era un poquito lo que antes era un poco desconocido, lo que decíamos todos del esguince de muñeca, que cada vez se sabe más de lesiones ligamentosas que son muy importantes dentro de la muñeca. Y estos ligamentos se pueden romper o lesionar muchas veces por caídas e impactos también, que nos venís a la consulta, que os habéis caído y tenéis la muñeca inflamada, no hay nada de hueso, pero cuidado, que puede haber un ligamento implicado en la lesión. Y luego a veces de movimientos repetitivos, de vuestros trabajos, de vuestras actividades de ocio. Al hacer movimientos repetitivos, los pequeños ligamentos que tienen los huesecillos de la muñeca también se lesionan. Por tanto, el abanico de posibilidades puede ser lesiones óseas, lesiones tendinosas por repetición o lesiones ligamentosas por impactos o por repetición. Si hablamos de innovaciones, estaríamos hablando, como todas las articulaciones, horas y horas, pero quiero destacaros algunas innovaciones para que conozcáis de mejora en el tratamiento de este tipo de lesiones. La estrella, que se dice en nuestra especialidad de mano, es el radio distal. ¿Qué es el radio distal? Es el hueso de la muñeca, el hueso más importante que hay en la muñeca, el hueso del radio distal, porque se acerca a la articulación con la mano.
Ya sabéis que es una fractura muy frecuente, en gente mayor es la tercera fractura más frecuente osteoporótica, por osteoporosis, pero como decía Ricardo, hoy en día la gente mayor todos hacéis deporte y a veces sorprende, ¿no? Como con muchos años se hacen deportes que antes no se hacían y ya no son tanto fracturas osteoporóticas, sino que es fractura, el otro tipo, por impactos de alta energía, por caídas importantes, y se produce esta fractura. Antaño, como veis ahí en esta fotografía, y todavía hoy se siguen manejando muchas veces con escayolas, las dichosas escayolas que habéis visto, o desgraciadamente igual habéis llevado alguna vez, que es un tratamiento que se ha usado durante décadas, que tiene su eficacia, se sigue teniendo su vigencia en el tratamiento de las lesiones, pero cada vez más incorporamos tratamientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque las escayolas son imprecisos, es lógico, hay que pensar que porque pongamos una escayola, una fractura, un hueso que se ha roto, por dentro se va moviendo. La escayola es un método que ha sido útil, pero ahora no podemos tenerlo como muy útil para determinado tipo de fracturas. Y ya con los medios técnicos, quirúrgicos y anestésicos, os animamos muchas veces a aceptar tratamientos quirúrgicos para colocar bien la fractura y, sobre todo, empezar a mover lo antes posible. Que os puedo decir la diferencia de estar 1 mes y medio con la escayola, con los peligros de la inmovilización, ahora hoy en día que podemos ofreceros tratamientos quirúrgicos que se puede mover la muñeca a la semana. Eso cambia totalmente el paradigma de estas lesiones. Como veis aquí, es un ejemplo de una fractura de muñeca. Esas son las placas y tornillos, que muchas veces nos decís que parecen tridentes, parecen ahí tenedores, pero son placas especiales diseñadas para sujetar la fractura y que se pueda mover de una manera muy rápida la articulación. ¿Qué hemos añadido como innovaciones? Que en determinadas fracturas que se rompe el cartílago, que ya sabéis que es el bien más preciado que tenemos, antiguamente con las escayolas no se controlaban esas fracturas de cartílago porque son muy inestables y daban dolor, rigidez y artrosis precoz, que decimos, ¿no? Ya podemos controlar con métodos de artroscopia, con métodos de ópticas, por dentro cómo queda el cartílago y dejarlo lo mejor posible. Ya está demostrado por la literatura científica que decimos que este tipo de manejo mejora el resultado y da menos complicaciones en vuestras muñecas cuando os las rompéis. Y eso se está haciendo. Además de eso, también se está demostrando que cuando nos caemos, nos rompemos el hueso, se coloca la escayola, se coloca la fractura, también hay lesiones de ligamentos. Es lógico, te caes, no solo se rompe el hueso, sino que se rompen ligamentos que son a veces más importantes que el propio hueso. Ahí os pongo una fotito a la derecha. Bueno, es un ligamento muy famoso, se llama triangular, es un ligamento que sujeta cúbito y radio. Cada vez más famoso, desgraciadamente, porque se lesiona mucho y afortunadamente porque cada vez se trata mejor. Que sepáis que cuando hay fracturas os caéis, este evento hay que conocerlo y a veces hay que diagnosticarlo y a veces tratarlo para que no dé problemas en la muñeca. También la innovación de la cirugía artroscópica, que ha llegado a todas las articulaciones, pie, tobillo, rodilla, cadera, todo, también ha llegado a la mano muñeca en los últimos años, ha sido bastante explosivo, entre comillas, lo que es el avance en el conocimiento de los pequeños ligamentos que hay entre los huesecillos de la muñeca. Ya sabéis que la muñeca tiene muchos huesecillos y hay ligamentos que podríamos hacer tratados, libros o congresos de cada ligamento. Y cada vez sabemos más, y esto es gracias, aparte de estudios biomecánicos, por el aporte de la artroscopia. Podemos ver, como veis en estas fotos, cómo son los ligamentos y las lesiones que tienen esos ligamentos y poder tratarlo de la mejor manera posible. Eso os animo, cuando tengáis una caída, la muñeca hinchada, inflamada, la radiografía es normal. Si eso no mejora, a veces estos pequeños ligamentos se pueden romper y pueden dar muchos problemas de dolor e inestabilidad. De igual manera, no solamente por caídas, que desarrolláis trabajos del día a día, de movimientos de palancas, de apoyos repetidos. Cuidado con deportes o actividades tipo yoga, muy de moda ahora, pilates, que apoyáis mucho las manos constantemente. Esas cargas repetidas en los huesos de la muñeca pueden producir lesiones de ligamentos. No porque se rompan de una sola vez, sino que se van deshilachando. Y eso también puede producir dolor e inestabilidad. Entonces esto se está tratando de una manera muy exquisita y tienes que saberlo en la actualidad. De igual manera, y esto lo conocéis todos, hablando de lesiones tendinosas, el codo del tenista, ¿no? ¿Cuántas veces venís a la consulta porque me duele el codo y luego no hacéis tenis, ¿no? Es así, ¿no? Pero se ha llamado el tenista porque ya sabéis que en el tenis los tenistas hacen este movimiento repetitivo con carga, con la raqueta. Entonces, ¿qué es la epicondilitis? Lo que es una tendinitis, aunque duele el codo, es por un movimiento repetitivo de muñeca. Esto lo que hace es que los tendones de la muñeca se mueven de manera repetida y con carga. Y los tendones de la muñeca nacen aquí, en el codo. Aquí es donde nacen. Entonces, en esta zona del codo se generan lesiones por un sobreuso y esas lesiones reparan mal.
Entonces, lo que ocurre es que se genera un tendón dolorido, dañado. Esa palabra nosotros los médicos la llamamos tendinosis. Realmente se llama epicondilitis, pero realmente no es, deberíamos llamarlo epicondilosis, es decir, es una degeneración, un desgaste del tendón que nace en el codo, pero es por actividad de muñeca. Entonces, esto es conveniente que vengáis a la consulta para tratarlo pronto, porque si no la degeneración y el desgaste se cronifica y es más difícil tratarlo, y casi siempre el tratamiento es conservador. Fisioterapia ya lo sabéis, a veces infiltraciones, un poquito molestas pero muy útiles. Y también hay tratamientos quirúrgicos. No es la primera elección, pero que sepáis que cuando tengáis una tendinitis que no mejora con el paso del tiempo, se puede hacer una cirugía también artroscópica con poca invasión y recuperaciones muy rápidas. La cirugía, ¿qué es lo que se hace? Cuando ese tendón que os he dicho que está desgastado, dañado, ya no puede regenerar, no puede recuperarse de una manera autónoma, cortamos el tendón para que deje de doler. Como tenemos tendones gemelos que son más potentes, el codo y la muñeca siguen funcionando. Entonces, que sepáis que la epicondilitis codotenista tiene incluso sus cirugías si llega el caso. Una fractura también en auge por determinados tipos de deportes profesionales y no tanto profesionales, el boxeo, ¿no? Ahora el impacto, ¿no? Que mucha gente se desahoga, ¿no? El estrés, ¿no? En este tipo de deportes. Cuidado con los impactos repetidos, se producen fracturas de huesos de metacarpianos, ¿no? Son fracturas que muchas veces no necesitan tratamiento quirúrgico, pero que otras veces sí, porque se desplazan, giran y dan problemas biomecánicos importantes en la muñeca. ¿Cuál es el avance de estos últimos años que hemos conseguido? Estas fracturas antaño, y todavía, se pueden colocar con placas y tornillos, que lo conoceréis. Pues ahora unos cirujanos importantes definieron la posibilidad de poner, como veis ahí, unos tornillitos por dentro del hueso, que estabiliza la fractura y permite mover de una manera casi inmediata la mano. De tal manera que antes había que inmovilizar y eso daba rigideces, o las placas tornillos son implantes muy buenos a veces, pero que dan adherencias, ya sabéis, y eso a veces da problemas de movilidad. Y ahora, en determinadas fracturas, no siempre, pero en algunas fracturas, podemos poner tornillitos que veis aquí por dentro del hueso, asegura que pegue el hueso bien y además podemos empezar a mover lo antes posible. Un avance pues, muy reciente que ha sido muy afortunado. ¿Veis un ejemplo? Fijaros, fracturas muy malas, que con esos tornillitos conseguimos además consolidaciones que peguen muy rápido y la recuperación, que sobre todo nos pedís recuperaciones tempranas, ¿no? Y acabo ya con un poquito otra estrella de la mano muñeca, que es la fractura de escafoides. Os sonará de escafoides, porque es un hueso popular, por dos cosas. Por su importancia, es el hueso más relevante dentro de los huesecillos del carpo, por su importancia biomecánica. Acepta muchas cargas, da mucha movilidad, y luego es popular también por la desgracia, que es un hueso que pega mal, porque le llega mal la sangre. De alguna manera, la sangre le llega de una manera muy peculiar y tarda mucho en pegar. Es una fractura que a veces no se diagnostica y a veces necesita mucho tiempo de inmovilización. Todavía se hace, ¿no? Escayolas de 2, 3, 4 meses hasta que vemos que pega, ¿no? Cada vez más aceptando que no se puede a veces tolerar por el paciente, por temas laborales, de ocio, estar tanto tiempo inmovilizado, pues ya apostamos muchas veces por operaciones en las cuales, como veis aquí, en este caso es un deportista, un futbolista, se consigue, como veis, a la izquierda está la fractura y a la derecha como 2 tornillos por dentro y cómo ha pegado, lo veis ahí, ¿no? Cómo ha pegado ese huequecito, y se hacen con métodos de heridas pequeñitas para poner el tornillito y luego asistimos por artroscopia, vemos con la cámara de vídeo, vemos la fractura y a veces ponemos injerto y cositas para que pegue. Entonces esto también es una revolución. La fractura de escafoides hoy en día se trata de una manera muy buena, hay que diagnosticarla bien, pero que el pronóstico ha mejorado mucho con respecto a hace años. Y nada más, doy paso ahora a Juan para que nos ilustres. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a Sonia y a Ricardo por la presentación. Y también agradecerles sobre todo a Samuel, que al final nos ha dado una charla magistral de la mano y de la muñeca, que al final es como el hermano gemelo del pie y el tobillo. Es decir, tenemos muchos parecidos entre nosotros, la única diferencia es que al final caminamos con los pies. Bueno, yo os voy a enseñar un poquito unos cuantos casos de diferentes pacientes, a los cuales estoy muy agradecido, dado que encima de tener la confianza de que le podamos operar, nos han dejado enseñar sus casos para que podamos ver un poco vernos reflejados y ver reflejados diferentes situaciones y cómo solucionarlas. Asimismo, también felicitar a todo el equipo que hace posible que estemos aquí año a año, que todos los años hacemos una aula como esta y al final nos podemos reunir y bueno, pues compartir con vosotros qué es lo que hacemos e intentar daros de vez en cuando pues, alguna solución.
Como decía Samuel, tenemos diferentes lesiones, pueden ser a nivel del hueso, a nivel de los tendones, en el tobillo y en el pie pasa lo mismo. Yo os voy a contar un poquito lo más habitual, lo que es más frecuente en lesiones de tobillo y pie, y si yo preguntase aquí quién no ha tenido a lo largo de su vida o bien un esguince o se ha torcido el tobillo, bien alguien en su familia, es decir, es algo muy habitual. Es algo que pasa en el día a día, no hay que ser un deportista de élite, ni un deportista amateur, sino que en la misma calle uno se puede torcer, uno puede ir al monte a dar un paseo, se puede torcer el tobillo y todo el mundo conoce lo que es el esguince y muchas veces o escuchamos, jo, eso es un esguince mal curado. Bueno, pues luego ya entraré un poquito en detalle qué es eso del esguince mal curado, porque bueno, como decía Alberto, hay muchas cosas de las que se hablan y luego pues a veces desconocemos ciertas cosas. El esguince, para que nos hagamos una idea, en una población como Guipúzcoa, que somos 700.000 habitantes, pues tenemos 70 esguinces al día. A la semana aproximadamente 500, al mes 2.000. Es decir, es algo muy habitual, es una causa frecuente de ir a urgencias y es una causa frecuente que vemos en las consultas. Cuando tenemos ya traumatismos de mayor impacto, muchas veces podemos tener fracturas en el tobillo, fracturas en los huesos del pie. Esas fracturas son fracturas articulares, son fracturas que nos pueden dejar secuelas y bueno, es muy importante el tratamiento inicial y nosotros nos ocurre habitualmente ver en consulta a veces pues secuelas que nos dejan estas fracturas, secuelas por rigideces, secuelas por un desgaste precoz de esa articulación, que luego también explicaré. Y obviamente cuando hacemos deporte exponemos al cuerpo a mayor carga y como nos enseñaban, pues muchas veces se da una sobrecarga en los músculos, en los tendones y eso lleva a diferentes lesiones que Antonio Martín nos explicará después sobre lo que son las tendinopatías. Perdón, Entonces, dentro de lo que es las lesiones del tobillo, nosotros diferenciamos sobre todo lesiones en la parte posterior de la articulación y en la parte anterior. Y estas lesiones van a estar sobre todo asociadas a qué mecanismo, a qué tipo de deporte o qué actividad hacemos. Cuando tenemos lesiones en la parte posterior, ocurren cosas como en la columna, el efecto cascanueces. Somos poco creativos y les ponemos los mismos nombres. Y el efecto cascanueces no es más que cuando generamos una flexión forzada del pie, como vemos aquí, flexionamos el pie de forma plantar, lo que vamos a generar es un efecto de compresión en las estructuras posteriores del tobillo. Y podemos tener diferentes tejidos que van a verse de alguna manera afectados. Esto es muy típico en personas que hacen danza, se ponen de puntas, también en saltadores y también en deportistas como futbolistas que chutan con la flexión plantar y se genera una compresión en los huesos posteriores del tobillo. Las articulaciones que se van a ver afectadas, como vemos ahí, son la zona del tobillo, que es la tibia y el astrágalo, y entre el astrágalo y el calcáneo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues para poder visualizarlas en el caso de tener una lesión, lo que vamos a hacer es una artroscopia. La artroscopia es una técnica mínimamente invasiva, lo que vamos a hacer son 2 agujeros muy pequeños en la piel, vamos a acceder a través de una óptica y con esa cámara vamos a poder entrar en la articulación y vamos a visualizar las diferentes estructuras y vamos a poder tratarlas. Os enseño un caso, un deportista en este caso, jugador de balonmano, que bueno, lleva años y años refiriendo que como van progresando los minutos de juego, cada vez le cuesta más saltar, le genera dolor y le va limitando en lo que es la actividad de lanzamiento y eso pues, bueno, poco a poco le va generando limitación en cuanto a la carga de entrenamiento y bueno, acude a la consulta, le hacemos un escáner y lo que visualizamos es una lesión en la parte posterior, como podemos ver ahí, vamos a ver señalado. Hay un fragmento óseo en la parte posterior del tobillo y esto lo que le genera es que cada vez que salta pues le va generando progresivamente una irritación en la estructura posterior del tobillo y dolor. Lo que hacemos, como os explicaba antes, le hacemos una artroscopia, lo que hacemos es resecar ese fragmento y son cirugías muy agradecidas. Una vez que quitas el fragmento, quitas lo que está generando la irritación en la articulación y el paciente se recupera relativamente rápido. Más o menos al mes está incorporado a su actividad profesional y bueno, como vemos en este caso, al año el deportista vuelve a estar al máximo nivel. Está jugando en la selección y bueno, está agradecido. Pero este tipo de lesiones también se dan en personas cuando van caminando. Es decir, puede pasarle a alguien que cuando baja en el monte puede tener una sensación de dolor en la parte posterior del tobillo y no tiene por qué ser un deportista, sino que, como decía antes Ricardo, bueno, nos puede pasar en nuestras actividades cotidianas. Imágenes un poquito más desagradables. Esto es el mecanismo de inversión, de esguince, muy típico de deportes de contacto, llama mucho la atención.
Pero no solo ocurre en deportes de contacto como el fútbol, también pueden pasar en otros deportes. Hace 2 años, situación muy recordada, Sasha está jugando y vamos a ver en el apoyo, como en el momento del apoyo, el tobillo le falla de alguna manera y lo que se hace es una rotura de los ligamentos del complejo lateral del tobillo. Hace 2 años Sasha, cuando se produce la lesión, deja el partido, son semifinales de Roland Garros, y a los pocos días se opera. Se opera porque tiene una lesión no solo de un ligamento, sino que tiene afectado todos los ligamentos del complejo lateral del tobillo, le hacen una sutura de esos ligamentos y obviamente podemos ver que eso ha sido un éxito porque hace poco le pudimos ver en la final, 2 años después, jugando contra Carlitos Alcaraz. Tuvimos la suerte, de alguna manera, de ver ganar a Carlitos, pero Sasha estaba jugando a un nivel ahora mismo pues, completo, sin ningún tipo de limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un esguince? Porque en la consulta nos pasa muchísimo que venga alguien con un esguince y han pasado 2 o 3 meses y te dice, oye, yo llevo 2 o 3 meses y estoy mal, pero es que mi vecina o mi amigo estuvo 5 o 7 días y se curó del esguince. Entonces me dicen que o estoy haciendo algo mal y existe el mito del esguince mal curado. Pero a veces eso del esguince mal curado es que durante esa lesión han ocurrido más cosas. Y lo que hay que hacer es verificar qué es lo que ocurre cuando tenemos un esguince. Cuando tenemos un esguince se pueden dar múltiples lesiones en diferentes sitios. Entonces voy a detallar un poquito por entenderlo mejor. Cuando tenemos un esguince habitualmente lo que vamos a tener es una lesión ligamentosa. Una lesión ligamentosa generalmente del complejo lateral, pero también lo podemos tener en la parte medial del tobillo. Entonces, dependiendo de qué grado de lesión tengamos, porque cuando se produce el esguince, la lesión del ligamento puede ser simplemente que se ha estirado, puede ser que se ha roto parcialmente o puede ser que se rompe completamente y además tenemos múltiples esguinces. Si esa reparación o esa cicatrización del ligamento se da de forma inadecuada, esa articulación después puede quedar de una manera, o sea, puede quedar inestable. Todo el mundo conoce que cuando se rompe un cruzado, si queda una rodilla inestable, se opera, pues en el tobillo también, cuando queda un tobillo inestable, también se opera, porque al final un tobillo inestable produce problemas. Le limita a la gente para ir al monte, le limita para salir a veces a la calle porque uno se tuerce de forma espontánea. Entonces eso muchas veces puede generar, si tenemos una inestabilidad, que haya que operarlo. Pero además se pueden producir lesiones dentro de la articulación. Se pueden producir lesiones dentro del cartílago e incluso se pueden producir fracturas. Además de las estructuras, se puede ver lesionado los tendones peroneos. Tenemos 2 tendones, peroneo largo y peroneo corto. Y suele ser una estructura que si se lesiona puede dejar síntomas sutiles a los meses, pero que limitan. Es muy característico ver pacientes que vienen a la consulta con que, bueno, yo llevo ya 1 año desde que me hice un esguince y tengo una inflamación ahí en la zona del tobillo. Y les hacen pruebas y todo es normal, pero si buscas un poquito de forma detallada, pues muchas veces encuentras pequeñas lesiones en esos tendones que dejan un dolor residual después de un esguince y no acaba de curarse o no acaban de quitar esos síntomas porque realmente en ese tejido hay una lesión. Se ha roto y se queda esa rotura. Y como último, puede también pasar que se nos rompa el quinto metatarsiano, que lo explicaré después. Si tenemos una lesión articular, lo que vamos a hacer en el caso de que genere dolor es hacer una artroscopia, porque con la artroscopia, como decía antes, podemos visualizar la articulación. Vamos a ver las articulaciones por dentro del tobillo. Esto es un caso ilustrativo de una persona joven, 35 años, viene a la consulta que después de una caminata por el monte, después de eso, lleva meses y meses que no acaba de poder hacer su vida normal, no puede salir a correr y además, incluso por las noches, está con bastante dolor y le molesta para dormir. ¿Y qué nos encontramos? Pues cuando entramos con el artroscopio nos encontramos lesiones óseas que lo que generan es una fricción de la articulación. Se forman a veces por impacto, formaciones en el astrágalo, esto es el astrágalo y esto es la tibia, y esto, cuando flexiona y extensión, golpea en esta zona de aquí y genera irritación. Se lo quitamos y este paciente a los 2 meses está haciendo una vida absolutamente normal. Es decir, con una cirugía mínimamente invasiva, el paciente a los 2 meses vuelve a hacer sus rutinas, al trabajo y sin limitaciones.
Este es un caso en el que muestro una lesión de lo que os decía, de los tendones peroneos. Un deportista de élite, jugó en el Real Unión, llevaba años, había jugado en Grecia, llevaba años con molestias que le limitaban, que cuando llevaba mucho rato entrenando ya tenía que parar a veces por dolor, que incluso cuando jugaban los partidos no se encontraba con confianza. Y le exploramos y bueno, teníamos una sugestión clara de que tenía una rotura de los tendones peroneos. Le dimos la consulta, le hicimos una ecografía. La ecografía muchas veces en la consulta nos permite visualizar de forma dinámica si esos tendones están bien, porque a veces incluso una resonancia te pueden decir que es normal. Si le pones en una ecografía de forma dinámica y visualizas estas roturas, y al final pues, le propusimos el hacer una exploración quirúrgica, ver cómo estaban esos tendones y valorar también cómo estaban los ligamentos. Le operamos, le hicimos una reparación de los tendones y meses después pues, el jugador está agradecido, vuelve a jugar sin problemas y me dice que, bueno, que llamativamente no tiene ningún dolor. Por lo tanto, es decir, los esguinces a veces nos dan más cosas. Y por último, las fracturas del quinto metatarsiano. Generalmente las fracturas del quinto metatarsiano son en la zona 1 que vemos ahí, que es la zona de la inserción. Muchas veces esas fracturas no hay que tratarlas de forma quirúrgica, pero hay otras zonas, ¿vale? De la zona de la base, que son la zona 2 y la zona 3, que están aquí, que sí que nos planteamos un tratamiento quirúrgico. Igual que decía Samuel en la mano, hay diferentes tratamientos hoy en día poco invasivos para las fracturas. Y bueno, pues muestro un caso estando aquí, obviamente el caso de Bryce, que fue un caso en el que estaba entrenando, se hizo una fractura en la base del quinto metatarsiano, el mismo día que se rompe se plantea tratamiento quirúrgico, le operamos y lo que hacemos es poner un tornillo a compresión, se hace una cirugía mínimamente invasiva, una herida muy pequeña, pero hoy en día ya contamos con sistemas en que ponemos un tornillo que le va a hacer compresión en la fractura, va a estabilizar la fractura y esto le ocurrió a finales de marzo. Daban por hecho de que ya no iba a poder jugar ningún partido, de que no se iba a poder recuperar y bueno, pues gracias a la actitud del jugador, al mes estaba ya haciendo una actividad deportiva absolutamente normal, que es raro. También, obviamente, en el tratamiento se ponen estimuladores de crecimiento óseo, tiene un equipo alrededor de médicos, fisioterapeutas y readaptadores pues, muy bueno y a las 5 semanas jugó. Entonces, al final, si individualizamos los tratamientos, pues a veces conseguimos resultados de tener a la gente recuperada pues, realmente pronto. Lo que es realmente importante y lo que intento de alguna manera transmitiros es que es muy importante tener el diagnóstico correcto de lo que tenemos. Es decir, muchas veces oímos que la vecina, que el amigo, pero es importante saber qué es lo que tenemos, porque sin saber lo que tenemos no podemos tratar. Entonces, eso es fundamental. Y individualizar el tratamiento. Es decir, una vez que sabemos, bueno, pues trataremos de formas diferentes, depende de las expectativas y las necesidades que tenga cada uno. No es lo mismo, obviamente, un jugador profesional que necesita estar jugando pronto porque lo exige pues, el equipo y todo el entorno, bueno, una persona que en su día a día va a trabajar y tiene una actividad sedentaria. O un jugador amateur, pues posiblemente los plazos son un poco diferentes, pero al final el objetivo es conseguir una recuperación. Y mencionar, bueno, que de alguna manera, pues que como hemos insistido hoy, dentro de la traumatología, pues estamos muchas veces divididos en diferentes especialidades y hoy en día también existen pues, la especialidad de gente que se dedica, como Antonio y yo, a la cirugía de pie-tobillo, y que siempre que tengamos una lesión, pues es decir, creo que es bueno acudir a un especialista, por lo menos para tener una orientación de lo que tenemos y luego pues, dirigir un poquito nuestro tratamiento. Muchas gracias por vuestra atención. Bien. El caso es que, bueno, yo ya es la última charla, seguro que tenéis un montón de preguntas por hacer y voy a intentar extenderme poco. París está a la vuelta de la esquina, nos queda casi un mes, como cada 4 años nos entra el pulso olímpico, como cada 4 años, aunque no parezca, la gente se pone a hacer deporte y como cada 4 años hay lesiones, no solamente de los deportistas profesionales, sino también de aquellos que se ponen a hacer deporte. Sabemos que el impacto
de unas Olimpiadas en la villa o en la ciudad a que lo acoge es importante tanto antes como el post o posterior, por ejemplo en Barcelona. Pero no solo esto, sino que genera un impulso que es planetario y que nos notamos nosotros, y ahora la gente se pone a hacer más deporte y sabemos que cada 4 años hay un tono de más de lesiones porque vienen las Olimpiadas. La salud es deporte, nos lo ha dicho Alberto, es fundamental hacer deporte a todos los niveles, no solamente muscular, mejora todo, pero siempre está acompañada de lesiones. Juan nos ha enseñado, por ejemplo, a Sasa, a Rafa, a Djokovic, porque lo hacen deporte solo, pero cuando lo haces con otros, además, pues te pueden tirar. Estas son las fotos de la Itzulia, con todos los lesionados que ha habido. Y además, cuando lo haces con un compañero que te puede empujar, como es el fútbol, pues esto ya es el acabose. Estas son las lesiones a primero de la temporada y nos dicen muchos lesionados y pocos supervivientes. Barça. La Real Sociedad, el análisis de los 2022, 2023, que vemos que más o menos se parecen estables, y la temporada esta que había 122 lesiones entre septiembre y octubre. ¿Qué es lo que pasa? Que llegamos a primero de temporada poco adecuados. Cuando haces ya con nuestra edad una pachanguita con los compañeros, estás poco adecuado. Llegas tarde, le das al compañero y le rompes la tibia sin darte cuenta. Pero este año fue una casualidad o no que en la Real a primeros de septiembre 0 jugadores estaban lesionados. Y esto es lo que llamaban el insólito caso de la Real Sociedad con lesiones. Lo hemos visto que se van lesionando según también se van gastando. Y fue una cosa que hacía que virasen todos, hablaban de entrenamientos cuánticos con inteligencia artificial. Luego es estar, cuanto más en forma estás, también te lesionas mucho menos. Al final nuestra filosofía es un poco como la Fórmula 1. La Fórmula 1 no es más que el laboratorio de un deporte para llevarlo a la calle. Tenemos frenos de disco gracias a la Fórmula 1, tenemos suspensión independiente gracias a la Fórmula 1 y los coches ahora recuperan energía para el motorcito eléctrico gracias a la Fórmula 1. Pero no solamente en la Fórmula 1, estas son Kipchoge, en el maratón, sus Alphafly, que fueron doping tecnológico, pero ahora cuando vas a la Beovia hay hordas de gente corriendo con las zapatillas rosas. ¿Por qué? Porque te aportan ese punto. Y eso es lo que al final es la filosofía, traer de primera división a la calle. Y esto es un poco la filosofía. Policlínica tiene firmado con la Real un acuerdo de colaboración que todos nos nutre y nos permite, no solamente con ellos, sino a través de las diferentes federaciones, traer la tecnología que tenemos o los avances para los pacientes deportistas de élite, tratar también a los pacientes de la calle. No son diferentes. Y con esto vuelvo a las Olimpiadas y vemos, he cogido no a los últimos, no los que son jóvenes. Esto es un análisis de 70 años de qué pasa con el deportista que ahora es anciano o que es mayor. Lo que vemos es que las lesiones se producen tanto en los deportes de invierno como de verano, por igual. Y sabemos que 1/3 de los atletas olímpicos tienen al menos una lesión grave. Una lesión grave es aquella que tiene más de 3 meses de duración. Las lesiones en mujeres, aquí pone que son más importantes. Cada vez se va igualando más. La mujer tiene que entrenar diferente del hombre. Pero lo que hay que saber es que la mujer no es menos. En las competiciones, por ejemplo, de ultramaratón, de más de 150 kilómetros mixtas, ganan las mujeres. Tienen más resistencia, pero tienen que entrenar diferente que los hombres. Y eso hay que saberlo. Cada cual tenemos que individualizarnos, ¿de acuerdo? Y casi todas las lesiones se producen durante el entrenamiento, que es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día. No competimos, pero sí nos entrenamos para una competición, una olimpiada, que es la propia vida, ¿de acuerdo? Y lo que hay que saber es que el deporte de élite no es tan bueno. 1/3 de ellos usan analgésicos para poder competir. Y después de competir, como nos ha dicho Adrián, aproximadamente el 40% tiene una lesión crónica. Y ese joven adulto que tiene una lesión propia de más avanzado nos exige un tratamiento de alto nivel, como el paciente que nos ha presentado Adrián de la prótesis de cadera. Que no hace falta que sea olímpico, pero en todo caso, todos dicen que el beneficio del deporte supera a la lesión y que todos volverían a hacerlo todo de nuevo. ¿Qué lesiones tratamos más? Pues tratamos, no han hablado que si la rodilla es la estrella, no. La estrella es la lesión ligamentosa y tendinosa. Esa es la estrella, 50% de las lesiones. Luego viene la rodilla, que veis que en los olímpicos tardan casi 6 meses en recuperar. La espalda, un poquito menos frecuente, pero son más largas de recuperar, ya nos lo ha dicho Alberto, 6 meses, que si fajas, que si tal, para recuperarse. Y el hombro clavícula, un poquito menos en lesiones y en tiempo. Ha hablado Juan del entorno. El entorno es importante en el futbolista, pero generalmente es él el que presiona más.
luego están el entrenador, lo que es la federación, el equipo y por último el agente. Pero cuando el paciente es el único que está, al final el que opina es él, y el que viene, que no es deportista de élite, lo que quiere es él, y él es el que presiona también por recuperarse pronto. Quizá no sean los plazos de las 4 semanas de Bryce, pero sí quieren volver a trabajar lo antes posible porque comen de eso. Aquí no tenemos Olimpiadas, pero tenemos todos los años la Beoia, y ahora es el momento de ponerse a entrenar y es lo que estamos viendo. También ahora empieza la Donosti Cup, cada vez más chicas juegan al fútbol y cada vez hay que individualizar más el tratamiento de las chicas y también la forma de entrenar. Empieza el verano, los que hacen surf todo el año se buscan una olita allí escondida, cerca de las piedras con más lesiones, y cuando estás cerca de la playa te tiras de la tabla y vemos muchas lesiones de lo que es pie y tobillo. Y finalmente, con el tiempo que ha hecho hoy, os agradecemos estar aquí, también apetecía estar en el monte subiendo. Por lo tanto, nosotros lo que nos dedicamos mucho es a lo que es el pie y tobillo, y es la fascia plantar, el aquiles, el gastronemio y el solio, que nos permite, que tiene una potencia brutal, pegar el salto de forma repetitiva y, como os he dicho, hacer, por ejemplo, carreras de 150 y 200 kilómetros, pero que se terminan gastando, y no hace falta hacer tantos kilómetros, pero es verdad que al final se puede lesionar. ¿Qué lesiones vamos a tener en el sistema? Pues la rotura muscular. Generalmente la rotura muscular la trataremos con lo que llamamos el RICE, reposo, hielo, compresión y elevación, muletas, taloneras. Estirar después, cuando ya estamos un poquito más frío, y luego junto con el equipo, por ejemplo, de lo que es pie y tobillo en policlínica, de lo que no es quirúrgico, es las plantillas. Unas plantillas suelen ayudar mucho a no volver a repetir en los deportistas lesiones musculares de ese tipo. Un poco más bajo y muy ligado a lo que es la carrera son las tendinitis de cuerpo, ese tendón que se pone gordo, grueso y doloroso, nos permite andar, pero no nos deja correr. Y muchas veces correr nos hace feliz. Hacemos lo mismo. La R quizá la pondría minúscula, porque no hay que reposar, hay que bajar la actividad, no hay que crear un parón tan importante como en la columna, pero sí hay que bajar 2 escalones por debajo. No vale con bajarse un poquito cuando no me lesionaba, hay que dejar que se recupere ese tendón para volver a ser como antes y volver a subir un poquito. Taloneras, plantillas, el calzado es muy importante, estirar, fisioterapia dirigida, y cuando todo esto no funciona, haremos primero un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo, que pueden ser infiltraciones con PRP, volumétricas. Intentamos nunca poner corticoide, y si esto no funciona, volvemos a lo mismo. Pequeñas intervenciones para luego deportistas olímpicos como ella puedan recuperarse 3 meses después de lo que es la intervención y empezar a hacer esas carreras. Volvemos a lo mismo. Roturas de Aquiles están de moda. Cada vez más tratarlas de forma ortopédica. Nosotros, Juan y yo, somos como el salmón remontando el río. Estamos en contra de lo que es el tratamiento ortopédico para alguien que es alguien activo. ¿Por qué? Porque vamos a perder fuerza. Ni Kobe Bryant ni Kevin Durant se les hizo un tratamiento ortopédico, ni a Beckham ni a Kovacevic de aquí de la Real. Todos pasaron por quirófano. ¿Por qué no podemos ofrecer lo mismo a los pacientes, digamos, de la calle que quieren una actividad? Un paciente para que luego vuelva a correr, a saltar y competir en su nivel y en su categoría de 50 años. Eso con un tratamiento ortopédico no se consigue. Y luego, cuando no se les hace caso, tenemos esa rotura. ¿Veis ese hachazo importante ahí a nivel del talón? Que eso es porque el tendón se ha subido para arriba y este paciente cojeaba y le decían de no operar porque si tenía varices, que si tal. Lo hacemos igual por tratamiento mínimamente invasivo. Hacemos una incisión, sacamos un tendón, lo cambiamos de sitio y veis qué aspecto deportivo. Pero este paciente no podía andar. A este paciente le trataron de forma ortopédica y muchas varices, mucho tal. Mirar qué herida pequeña en la parte posterior y esto no da problemas. Y es una pena que a un paciente le digan ya eres mayor, no puedes volver a andar, no puedes a tu vida normal. Eso pues hay que intentar evitarlo. Un poquito más abajo, ¿dónde va el talón? ¿Dónde va el tendón? Al talón. Veis esas 2 montañas en la parte posterior que a veces no son más que la punta del iceberg. Por debajo hay un montón de cosas. Nos centramos muchas veces en el tratamiento fisioterápico, que si las ondas de choque, que si las infiltraciones con PRPs o diferentes cosas. Lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo. Nos lo ha dicho Juan, tener un diagnóstico de lo que tenemos. Y luego si hay que ir al fisio, iremos. Hay que hacer una radiografía, una ecografía, una resonancia, a veces un escáner. Cuando sepamos lo que tenemos,
pues lo hacemos. Ese pico que veis ahí atrás, que parece el cuerno de un rinoceronte, eso nunca se va a ir con mucha fisio, con mucha epi, eso debe ser quirúrgico. Ese pequeño espoloncito, cuando hacemos una resonancia, vemos unas roturas masivas en el tendón. Eso no se va a recuperar con unos PRPs. Eso hay que hacer una artroscopia, quitar todo el hueso, ya no va a golpear y si quitamos el problema, ya se va a poder recuperar. Podremos hacer otras cosas, pero lo primero es saber lo que tenemos, porque si no, tratarlo es difícil. Al final, lo que nosotros intentamos todos aquí en el equipo es la Fórmula 1, llevarla a la calle. La experiencia que tenemos con las diferentes federaciones y los diferentes deportistas, traeroslos a vosotros, más que para volver a jugar, es para volver a disfrutar. Y para que todos nuestros pacientes, aquí están, nos manden unos vídeos y nos digan lo bien que están volviendo al deporte y volviendo a disfrutar. Muchas gracias a todos. Nos sentamos. Bueno, pasamos al momento de las preguntas. Tanto, no sé si, yo creo que tenemos que empezar con las preguntas de la sala, que llevamos un poco de retraso y quizás puedan tener alguna duda sobre todo lo planteado. Igual me siento, sí, yo en este... Pasamos un micrófono si alguien tiene alguna consulta, ¿no? o duda. Lo hemos dejado todo clarísimo. No puede ser. Yo quiero agradeceros a todos lo que hacéis por nosotros. Muchas gracias. Hay que darle las gracias, sí, sí. Yo también podría decir que la verdad que me operó el doctor Adrián Cuella del hombro y me quedé maravillosamente. Gracias. Yo voy a formular una pregunta casi también de índole casi personal. El tema de correr y prótesis de caderas, ¿no? Que parece que a todos los que igual nos gusta un poco correr, estamos destinados a que con el tiempo, con los años, igual nos tengan que hacer un recambio de cabeza de fémur. Es verdad que después con esas prótesis actuales se puede seguir corriendo, pero si se corre después de una colocación de una prótesis de cadera, ¿la vida media de esa prótesis es menor? ¿Hay que volver a hacer un recambio de prótesis o realmente la vida media no se va a ver afectada? Yo, como os decía, como os decía antes, evidentemente el recambio de la cadera a una prótesis es para volver a hacer lo que uno hacía. Es decir, no puedes pensar en que vas a poder retornar a hacer alpinismo si no lo has hecho jamás. Pero sí se puede volver a hacer tenis. Por ejemplo, yo tengo pacientes operados con prótesis de ambas rodillas, que la duda puede ser la cadera, pero todavía es más dudosa la rodilla y han vuelto a hacer actividad deportiva la que realizaban antes, después de un adecuado periodo de entrenamiento. ¿Se desgastan? Pues puede ser, como se desgastan también las de uno mismo. Pero realmente yo no encuentro una prohibición absoluta a ello, sino aconsejo que la gente se opera realmente es para volver a su vida normal, como hemos hablado casi todos, y a su vida deportiva. ¿Son prótesis distintas? Hombre, han mejorado mucho las superficies de fricción y generalmente lo que ocurre con las de cadera es que resultan más fáciles de recambiar, en todo caso, que las de antes. Las de antes estaban sujetas a lo que se llamaba la cementación, es decir, había que inducir que se pegaran al hueso y hoy en día eso ya no es necesario. Entonces, las cirugías de revisión se han simplificado mucho y recambiar una cadera especialmente no es ni mucho menos tan complejo como lo era hace 15 o 20 años. ¿Pero que hay que cambiar la cadera completa? Claro, es que ese es el tema. Antes había probablemente que recambiar la cadera completa. La cementación nos obligaba a recambiar la cadera completa, a quitar todo el cemento que se había colocado y vuelta a empezar, con lo que eso conllevaba de lesión a los tejidos de alrededor y con lo que llevaba de pérdida de hueso en todo ese trajín, por decirlo de alguna manera. Hoy en día una prótesis en la que solo se ha movilizado uno de sus partes, uno de sus componentes, o bien el fémur o más frecuentemente la parte que va a la pelvis, no es necesario cambiar todo. Todo lo que está bien y todo lo que está sujeto no es necesario cambiarlo. Por eso un cambio de prótesis de cadera
puede ser incluso a veces más sencillo, cuando no afecta a todos los componentes, que es ponerlo por primera vez. No, y además, en general, al no cementar, la causa de fracaso de las prótesis era fundamentalmente el cemento. Hoy en día una prótesis está bien. No, por eso, ya lo sé. No, pues la prótesis te la han puesto en los últimos años. Te estoy hablando de prótesis que ya no se ponen más que en casos muy contados desde hace más de 20 años. Aquellas eran las que duraban menos porque duraba menos el cemento. La que tú llevas puede durar 25 o 30 años. Creo que he respondido a tu pregunta, ¿no? La señora creo que tenía... Sí. Sí, gracias, Ricardo. Cuando has dicho de los de Verataxo, el clavo ponéis solo cuando es no en la primera zona, sino en la segunda o en la tercera, ¿no? Cuando es normalmente suelen ser fracturas en la primera. Lo más habitual es en la zona 1, sí. La zona 1 es la zona de inserción, justo del tendón ahí. En la 2 y la 3 es cuando metéis el clavo. En la 2 y la 3 son zonas que, por diferentes motivos... Juan, igual acércate el micrófono porque si no, igual en Ahora streaming ¿Ahora no mejor? nos oyen. Vale, en la zona 1 son zonas donde la fractura se da por arrancamiento, ¿vale? Y habitualmente no suelen estar desplazadas y el tratamiento suele ser un tratamiento conservador, ortopédico. En la zona 2 y 3, ¿vale? Son zonas donde muchas veces el que pegue el hueso, ¿vale? Puede ser un problema. Igual que pasa en escafoides tanto de la mano como del pie, son zonas donde por la vascularización y el estrés que sometemos al caminar puede generarse cierta fricción en la zona de la fractura y que tarde más tiempo de lo habitual en que pegue el hueso. Y por ese motivo y para evitar posibles complicaciones podemos realizar una cirugía mínimamente invasiva, poner un tornillo que lo que va a generar es dos cosas: estabilidad en la fractura y va a comprimir los dos fragmentos que tenemos de la fractura. Esa compresión va a facilitar que ese hueso pueda pegar. Por lo tanto, con la cirugía lo que conseguimos es tener menos complicaciones y además tener al paciente con el hueso de alguna manera pegado antes. Una vida que vuelva a sus actividades de la vida diaria y presentando pocas complicaciones. El clavo, en cualquiera de esas fracturas, ¿luego se tienen que quitar o se tienen que mantener o hay algún problema porque se mantenga o porque se quite? Habitualmente no es necesario quitarlo, es un tornillo canulado. ¿Vale? Es un tornillo que se introduce a través de una aguja y se deja el tornillo y el tornillo queda dentro del hueso, no queda afuera. Por lo tanto, quedando dentro del hueso no genera fricción en ningún tejido. El problema suele venir cuando tenemos un tornillo y ese tornillo queda por fuera del hueso. Cuando la cabeza del tornillo roza con otras estructuras, bien sea el tendón o cualquier otra estructura, puede generar, por la fricción o el contacto que genera, puede generar molestias, incluso en la piel. Muchas veces tenemos a alguien que el tornillo poco a poco, después de una cirugía, se le ha ido saliendo y encuentra que tiene un bulto en la piel y en el fondo es la cabeza del tornillo. Y al final lo que se hace es quitar ese tornillo y se saca. En este caso el tornillo se queda dentro del hueso y muchas veces no es necesario quitarlo. Sergio, creo que tiene una pregunta. Sí, el micrófono. Hola, muy buenas. Gracias a todos. Lo primero, me gustaría saber, el doctor Antonio Martín hablaba del tema de las Alphafly, de las zapatillas. Sé que es muy reciente porque han salido en el 2019, pero me gustaría saber si en cualquiera de las de rodilla, cadera, os estáis encontrando ya patología por el uso abusivo de las zapatillas, milagro, ¿no?, con la placa de carbono, porque yo creo que es una zapatilla que la utilizamos todos, pero es una zapatilla para el corredor que corre eficientemente muy, muy limpio y muy bien, y yo veo por la Concha a todo el mundo con zapatillas Alphafly. Entonces, yo creo que ese trabajo, no utilizándola bien, va a dar problemas a largo plazo. No sé si ya os lo estáis encontrando. Igual, perdón Sergio, si nos expliquéis al resto de los profanos las ventajas y beneficios de ese tipo de zapatilla. La zapatilla con una lámina de carbono lo que se basa es en los récords de Pistorius en Sudáfrica. Pistorius, corredor amputado de las dos piernas, usa 2 láminas de carbono en las piernas y llega a correr a 11 segundos los 100 metros. Se fijan en eso y dicen, corcho, las láminas de carbono recuperan energía. El propio tendón de Aquiles es un recuperador de energía. Tú pegas, si quieres saltar muy alto, pegas primero un saltito y con ese impulso
te cargas de energía el tendón y vuelves a saltar. La filosofía de estas zapatillas es la misma, se cargan en sí de energía y restituyen una parte. Kipchoge, una de las técnicas, es una pasada verle correr, porque es limpio. Es verdad que la gente corre fatal. Ves correr a la gente, mete los pies, sacan los pies, destrozan las zapatillas. Ir a la Concha y ver a la gente correr es un sufrimiento para mí y para vosotros también. Los veis y dices, pero chico, gástate un dinero, Pero bueno, no solo en las zapatillas, en las plantillas. Fomentar el deporte, o sea... No, que sí, pero hay que hacerlo bien. Qué pena que no haya, dentro de lo que es, entrenadores que te ayuden a correr mejor, a todo mejor. Muchas zapatillas, en general, a mí me parece que es mejor, si te dejas el dinero en unas Alphafly, porque cuestan un dinero, son 300 euros, generalmente eres alguien que cuida el zapato. Alguien que cuida el zapato no solo va a entrenar con unas Alphafly, en general esa gente suele variar el zapato. Por lo tanto, no me preocupan tanto ellos. Me preocupa más toda esa gente que usa unas zapatillas que no son adecuadas, excesivamente a veces almohadilladas para mucha gente que pisa mal y terminan arqueando y estoy seguro que termináis viendo mucha tendinitis de rodilla por pacientes que corren mal y corren inadecuadamente con material. Las Alphafly a mí personalmente me parecen unas zapatillas bastante rígidas y que te van a dejar el tobillo bastante bien armado y puesto en su sitio. No creo que sean causa de dolor, sino más bien todo alrededor. Me preocupa mucho más la soca, que a mí me encantan, que son extra altas, almohadilladas y que la gente que no tiene un buen control del tobillo, ves que aquello es como las chicas con los tacones que no se manejan y dices, pero te vas a matar. Entonces, no me preocupan tanto a mí personalmente las Alphafly como el resto de zapatillas que no son adecuadas a la manera de correr de cada uno. Por eso es tan importante en corredores, vuelvo a individualizar el tratamiento. Me llevo al corredor, que me duele la rodilla, la espalda, la cadera, vuelvo a todo, hago un genérico. Hay que individualizar, tratar bien y hacer bien las cosas. Si juego mal al tenis, pues coger unas clases no me viene mal. Si juego bien al golf, me dolerá menos la espalda. Si hago bien las cosas, si tengo un entrenador personal, como decía el paciente David, pues me estoy poniendo cachas y me encuentro muchísimo mejor que antes. Es hacer bien las cosas. Y para correr, si ves que tu pisada, que desgastas un poco, unas plantillas son mandatorias. Las Alphafly no me preocupan más otras. Personalmente, ¿eh? Yo no. ¿Vosotros habéis visto problema? Yo los pacientes que he tenido con lesión posiblemente vinculada al uso de zapatilla de carbono han sido pacientes que hacían un uso excesivamente rutinario de la placa de carbono. Es decir, todos sabemos, los que nos gusta lo de correr, que hace falta una zapatilla rodadora para que el 80% del entrenamiento, del volumen que uno entrena, pues sea con un calzado bien amortiguado y que evite el estrés mecánico. Este tipo de zapatillas proporcionan algunos beneficios, pero probablemente el abuso en términos de volumen, de cuánto entrenamos con la placa, es lo que probablemente rebota mucha carga mecánica para arriba. Entonces yo, las dos personas que he encontrado con lesiones atribuibles en mi ámbito, ámbito de columna y sacroiliacas, ha sido gente que las tenía como zapatilla rodadora cuando son zapatillas de competición, porque la placa de carbono va orientada a competición y a los días de más velocidad. Yo creo que es pues una cuestión de utilizar una herramienta muy útil, pero un poco pasándonos a utilizarla en momentos en los que a lo mejor no son tan necesarias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? La señora de aquí. El dedo martillo lo que tiene es que, tiene ahí una aguja que no te deja bajar, no te deja bajar la articulación. Ahora hay otra forma que yo me operé hace mucho tiempo. ¿Hay alguna otra, no sé, como ha avanzado la medicina, pues igual hay otra cosa? En la deformidad de los dedos, como bien dices, existe el martillo y existen otras deformidades, ¿vale? Entonces, dependiendo en qué articulación se dé, puede ser un martillo, puede ser un dedo en maza, ¿vale? Cuando se opera, depende sobre todo de si ese dedo en el momento de la cirugía es flexible o es rígido. Si el dedo, la deformidad, yo te cuento, si la deformidad es flexible se pueden hacer muchas cirugías, pero si la deformidad es rígida,
solo se puede plantear una fijación en una posición correcta del dedo. Probablemente la cirugía... A veces da problemas al ponerte un zapato. Sí. El dedo está rígido. Tienes que o poner un número más grande o tienes que hacer algo. Si la problemática es que le han operado, ¿vale?, y ahora le está molestando, probablemente es porque después de la cirugía el dedo se ha quedado rígido y persiste con la deformidad. Eso se puede operar. Lo que se puede plantear es ponerlo recto pero rígido y que no le den el zapato, o si no, comprarse un calzado más grande y que no le roce. Son las dos opciones. ¿Qué opción tomo? Eso, ahí, pero... Gracias. Sí. Para el doctor Samuel. Samuel. Vale. Cuando está explicando las fracturas, a mí me ha parecido como que los yesos en las fracturas de radio como un poco obsoletos. Como que poner yesos y eso, a mí me ha dado esa impresión. Entonces, claro, esto es más bien deportivo y deportivamente no puedes tener a una persona un mes y medio con el brazo así, más luego la rehabilitación. ¿Por qué una cosa y por qué a la gente normal se le rompe el radio y les tienen 6 con el brazo así, luego la rehabilitación? Es que me ha dado esa impresión, como que el yeso un poco obsoleto. O sea, has dicho la palabra, yo coincido absolutamente contigo, creo que es obsoleto. Pues mi visión es un poco como muy especializada, no todas las fracturas hay que operarlas, es verdad, pero los tiempos que corren, tolerar a una persona que esté 4 o 6 semanas con la muñeca rígida da muchísimas complicaciones. Y lo que te decía Antonio, si lo estamos tratando a pacientes de élite así es porque eso será lo mejor para el paciente, porque no hacerlo en personas de la calle, ¿no? Entonces, yo creo que la escayola, el tratamiento con inmovilizaciones prolongadas con escayola, poco a poco, cada vez se va viendo menos y probablemente en un futuro, yo espero que no muy lejano, cada vez vayan desapareciendo. Y hay que apostar por la movilización precoz de todo. La muñeca a la mano, lo que tiene siempre una mala fama de nosotros, que tiende a la rigidez, igual que el codo. Y a veces os ha podido pasar que tenéis alguna escayola, os habéis llevado una vez, algún vendaje, recuperar la movilidad de los dedos y la muñeca es una tortura. No solamente para el paciente, sino para su entorno laboral, social, deportivo, ¿no? Y también se demuestra que es un problema también a nivel institucional, son bajas laborales de mucho tiempo, al final es muy caro, entre comillas, para todo el mundo, que un paciente no trabaje porque esté inmovilizado mucho tiempo. Eso daría mucho que hablar. Económicamente sería más rentable operarle. Está demostrado. Es así, Está en poco tiempo. Sí, sí. Otros países como Estados Unidos tienen eso ya muy tabulado y operar a un paciente pronto, bien, cualificado, se recupera mucho antes que un paciente que se trata tarde, mal, supone muchos meses más de recuperación o incapacidades. Sabéis que las incapacidades es una erosión económica en un estado tremendo. Entonces, eso está demostrado. Totalmente. La administración quiere eliminar esto que al final nos cuesta más dinero, o le cuesta más dinero al pueblo. Totalmente. O sea, yo es una visión cortoplacista, pero económicamente es mejor apostar porque el paciente recupere antes. Sí. Es comprarte un 600 o comprarte un Mercedes, que al final pues resulta que te sale más barato. Sí. El dolor muscular por excesivo ejercicio se llama agujeta. El dolor muscular por excesivo ejercicio se llama agujeta. Pero cuando tienes costumbre ya no hay agujetas. Si nos duelen los músculos día a día, en general se quejan porque no estamos haciendo bien el ejercicio o porque no estamos haciendo ejercicio de nada. Yo no conozco a nadie que le duelan los músculos todos los días porque hace ejercicio, sino todo lo contrario. En general al principio está guay, te metes en la cama y no te duele, pero al día siguiente te duele más. Es el virus de la pereza. Eso lo sufrís en columna. Cuanto menos se mueve el paciente, el primer día está muy bien, pero al día siguiente está peor y eso hay que recuperarlo. Por eso es importante moverse. Luego, si me duelen todos los días los músculos, habrá que ver por qué. Si me duelen las piernas porque puede ser algo de columna, si me duelen los brazos porque pueda tener además algo de los hombros. Pero en sí el músculo per se no duele, en general.
principio te duele. Empiezas a andar en la bici o lo que sea y se te pasa. ¿Eso por qué? Porque engrasamos. ¿Por qué? Eso, no, eso es porque tu rodilla, cuando haces bicicleta y la haces bien, empieza a sacar poquito de líquido. Lo que llamamos el ácido hialurónico, que metemos con las inyecciones, por el uso empieza a producirse interiormente. Por eso es importante usar, no abusar. Y ese pequeño, lo mandan, ellos te podrían haber respondido que hacen mucha más rodilla que nosotros. Cuando tú vas haciendo bici se va produciendo ese engrase y por eso es importante, y si te ponen una prótesis, más importante porque también hay que engrasarla, porque es de hierro y hay que engrasarla por dentro. Parece, es una forma de hablarlo, pero el usar mejora muscularmente y además mejora la calidad del líquido, se lava más. Sí, el líquido sinovial se regenera igual, algo, ¿no? Mucho más. Algo no, mucho más. Está bien. María, ¿estás haciendo ahora por artroscopias las prótesis total de caderas? ¿Solo hacéis las parciales o...? No, nada tiene que ver la artroscopia con la prótesis articular. Lo que sí usamos son abordajes pequeños para implantar las prótesis. Pero por un lado es el tratamiento artroscópico, que es el que indicamos en pacientes que tienen un problema de choque femoroacetabular, es decir, que tiene una deformidad del desarrollo de su cadera cuando se les desarrolló entre los 10 y los 20 años, que tiene un exceso de hueso, y mediante la técnica artroscópica entramos a la articulación y resecamos, quitamos ese exceso de hueso. Y por otro lado está la gente que por esta patología que ha podido evolucionar y ha terminado desgastando la articulación de la cadera, ya la única solución será implantar lo que es la prótesis total de cadera. Esa prótesis se pone depende del tamaño también de la pierna, pues intentamos utilizar abordajes muy pequeños, pero es imposible técnicamente implantar una prótesis vía artroscópica. No se puede. Luego está el poner una prótesis total o parcial, pero cualquier tipo de prótesis que se pone en cualquier articulación hay que ponerla vía abierta, con más o menos abordaje.